¿La hacemos con este? Muchas gracias a la Procuraduría General de la Nación por la invitación el día de hoy, Eurosocial. Un saludo para todos, caras conocidas, viejos amigos y expertos en estos temas y entidades que sé que muchas han estado juiciosas en el proceso de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y de la Política Pública, que tiene su nombre de Acceso a la Información Pública. Mi nombre es Fernando Segura, soy asesor de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Transparencia y coordino la implementación de la política pública de acceso a la información, pues de la mano de un grupo de entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, quienes tienen a cargo temas relacionados con la ley de transparencia. Me invitaron a comentarles hoy aspectos relevantes de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública y de la política pública de acceso a la información. Como contexto para el debate que vamos a tener a través de los expertos y a través del diálogo que va a haber esta tarde. Mi reflexión o mi presentación está orientada a contextualizar cómo se desarrolla la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública en Colombia, en marco de qué contexto normativo, para que entendamos que efectivamente la ley trae unas obligaciones, pero no estamos empezando de cero en el país en materia ni de transparencia ni de derecho de acceso a la información, sino que tenemos un camino recorrido. También les voy a hablar de unos aspectos relevantes de la norma para que sirva de contexto tanto a los invitados internacionales como a los miembros de las entidades públicas que nos acompañan para entender qué es lo que queremos encontrar al momento de pensar en un nuevo modelo de vigilancia o un modelo de vigilancia que atienda a entidades que tradicionalmente no han sido sujetos de vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, ni de acompañamiento de las entidades líderes de política. Y quiero hablarles también de unos avances en materia de qué estamos haciendo en la política pública de acceso a la información pública en Colombia, desde el gobierno nacional principalmente. Como contexto normativo brevemente, pues quiero, como les decía, no estamos empezando de cero en el país. Hemos hablado desde la misma Constitución Política de temas de transparencia y de publicidad y como ya lo habían dicho mis antecesores, el tema de transparencia no es una novedad en el sector público solamente. Desde hace varias décadas hablamos de que el tema de la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia es una corresponsabilidad tanto del sector público como del sector privado, con la particularidad que en nuestro país muchos actores privados manejan información pública, que es lo que regula la ley de transparencia. De ahí, como lo vamos a ver, que el ámbito de aplicación de la norma y de otras normas que han regulado la materia vaya mucho más allá de la esfera de lo público. Como contexto, hay 4 escenarios en los cuales tenemos desarrollo de normatividad que ya han vinculado tanto actores públicos como privados en su obligación. La misma Constitución Política desarrolla los conceptos de transparencia y publicidad, como ya mencionaba la señora viceprocuradora, y el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474, retoma obligaciones en materia de publicidad y de transparencia por parte de las entidades tanto públicas como de algunos actores privados que cumplen funciones administrativas. Adicionalmente, en el año 2013 por mandato del Plan de Desarrollo 2010-2014 se creó la Política Pública Integral Anticorrupción, que se materializó en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, que es el COMPES 167, del cual tiene unas líneas estratégicas que marcan el camino de Colombia en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Y su primera línea de trabajo es la mejora en la calidad del acceso a la información pública, lo que implica que también en materia de política pública el tema de transparencia, acceso a la información focalizado no solo como tema anticorrupción, sino como derecho fundamental, está consagrado en el país por normas previas a la ley 1712. Adicionalmente, pues tenemos lineamientos en materia de colaboración, de rendición de cuentas, de servicio ciudadano y el principio de colaboración armónica de la Constitución Política ha hecho siempre que trabajemos de la mano tanto las entidades públicas que no hacen parte de la rama ejecutiva, sino con el resto de ramas del poder público y con el sector privado en Colombia. En materia de tecnología, que como decía la señora viceprocuradora, es uno de los temas en los que más innova la ley 1712 porque eleva a fuerza de ley estatutaria la obligación de usar tecnología como herramienta para promover el derecho de acceso a la información pública en Colombia. También el país viene avanzando desde hace varios años. Desde el año 99 tenemos una ley que es la ley 527 que le da validez al mensaje de datos y que establece que los medios electrónicos se pueden usar para transacciones comerciales y entre privados y públicos.
Adicionalmente, la ley 1341 de 2009 marca el ingreso de Colombia a la sociedad de la información y el conocimiento, crea un Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones y promueve la obligación de usar gobierno en línea como estrategia transversal, no solo para el gobierno, aunque su nombre sea gobierno, pero una lógica de que el Estado tiene que avanzar a utilizar la tecnología para mejorar la relación de Estado-ciudadano, al cual tenemos avance porque ya desde el año 2000 con la agenda de conectividad el país venía trazando una ruta en la materia. Adicionalmente, en materia de gestión documental, desde el año 2000 también tenemos una ley de archivos, que es una ley robusta, ya lo mencionaba Bárbara Gómez, reconocida internacionalmente por tener lineamientos claros en materia de cómo gestionar los documentos, tanto públicos como privados, porque es una ley que también tiene un amplio ámbito de aplicación y que le rige tanto a actores públicos como privados que manejan información pública y efectivamente, pues, esto implica que llevamos ya 15 años con lineamientos, porque el trabajo del Archivo General de la Nación ha sido fuerte en la materia también a través de acuerdos y de reglamentación, trabajando en cómo gestionar los documentos. Adicionalmente, hay un tema que es conocido por todos y es que el derecho de petición pues, viene consagrado desde los diferentes códigos del procedimiento administrativo y en el año 2011 como novedad se estableció que el derecho de petición también era de obligatoria implementación y de uso de los ciudadanos ante actores privados, lo que implica que tanto públicos como privados somos sujetos del derecho de petición y desde el 2011 pues tanto todo el universo de sujetos obligados de la ley 1712 está obligado a atender derechos de petición. Sobre este tema me voy a detener más adelante para hacer unas salvedades. Adicionalmente hay dos temas transversales que también están relacionados con el tema de acceso a la información pública en Colombia y que la ley 1712 retoma y también eleva fuerza de ley estatutaria. Uno que ya está consagrado en un derecho fundamental, que es el derecho de habeas data, que está regulado en la Ley de Protección de Datos Personales, que hay que leerlo de forma armónica con la implementación de la ley 1712 para poder garantizar el respeto de los derechos, pero teniendo en cuenta que cuando se habla de entidades que son sujetas obligadas de la ley, toda la información que genera, produce, gestiona o entrega es información pública por ser sujetos obligados de la ley, por manejar información pública, lo que implica que hay que hacer un esfuerzo en la armonización sobre todo semántica y de conceptos que las dos leyes manejan de tal forma que no se genere ruido al momento de implementar la ley 1712. Y el otro tema transversal es el tema de accesibilidad. Cuando hablamos de acceso a la información, estamos hablando de que el ciudadano o cualquier interesado puede acceder a los sujetos obligados a pedir información. Y esto implica que tanto en los medios electrónicos como en el medio físico, las entidades y los sujetos obligados tenemos que tener adaptaciones para que cualquier persona en situación de discapacidad visual, física o incluso que no hable el idioma castellano pueda acceder a la información que producimos las entidades. Esto como marco para decir no estamos empezando de cero, el país ya tiene lineamientos claros en la materia, la ley de transparencia es una ley general especial de carácter estatutario que requiere de otras normas para poder tener líneas claras operativas de cómo implementarla. El llamado es a que veamos entonces las obligaciones de la ley en el marco de las otras normas y nos apoyemos en los que el país ha avanzado para lograr una adecuada implementación de la misma. Les decía que me iba a detener sobre el derecho de petición y es porque efectivamente tenemos esta particularidad, nos acompañan actores privados y parte del rol que vamos a trabajar es cómo vigilar a estos actores que tradicionalmente la Procuraduría no ha tenido capacidad o competencia de vigilancia directa y que nos tenemos que aliar con otros actores del Estado para poder vigilar. El tema del derecho de petición es importante porque hasta antes de la ley, el mecanismo jurídico que tenía un ciudadano para satisfacer su derecho de acceso a la información pública era a través del derecho de petición. Lo sigue siendo, lo que pasa es que ya no es la única herramienta, pero sigue siendo el derecho de petición la herramienta fundamental a través del cual el ciudadano puede requerir a las entidades y el importante llamado es entender que esta obligación es tanto para públicos como privados y esto implica que no estamos tampoco entonces hablando empezando de cero cuando mencionamos que están obligados a resolver de fondo y de manera precisa y congruente y oportuna solicitudes de los ciudadanos en las dimensiones que el mismo código ha establecido, tanto para hacer el reconocimiento de un derecho, para prestar un servicio o un trámite, para resolver situaciones jurídicas, para interponer quejas, denuncias o reclamos y para pedir información o copias de documentos. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque cuando hablamos de la ley 1712 y del derecho que está reglamentando, toca revisarlo a la luz de lo que establece el Código de Procedimiento cuando se habla de solicitudes de información o de copias de documentos, porque es en esta línea del derecho de petición que la ley 1712 está reglamentando.
¿Y por qué es importante también? Porque el mismo código, pues el código que está ahorita en proceso de aprobación, pues ya no salió en este periodo legislativo, pero que está próximo a ser expedida en Ley de la República, la reforma del Código de Procedimiento Administrativo, igual la 1437, ya lo mencionaban. Cuando se habla de derecho de petición para pedir información o examinar y requerir copias de documentos, los plazos no son los 15 días tradicionales del derecho de petición, sino son 10. ¿Por qué 10 días? Porque estamos hablando de un derecho fundamental que requiere que las entidades o los sujetos obligados sean más eficientes y rápidos al momento de entregar información pública. Esto como un llamado importante porque es sobre esta línea que la ley 1712 está reglamentando. En ese sentido, entonces, vamos a ver qué está reglamentando puntualmente la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública en Colombia. Una ley apoyada en la ley modelo de la OEA, que fue una ley construida de la mano con Chile, que fue construida con la mano de México, de El Salvador, de Brasil y otra serie de países que vienen avanzando desde hace varios años en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información, y por eso nos acompañan como expertos porque ya han recorrido este camino. ¿Qué regula la ley en Colombia? Pues regula el derecho a acceso a la información. Si bien la ley se llama de transparencia y del derecho a acceso a la información, es el hecho que regula el derecho a acceso a la información lo que lo hace en Colombia una ley estatutaria, que lo hace en Colombia una ley de carácter constitucional. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. Y no es solamente una ley que está asociada entonces al tema de corrupción, no es una ley anticorrupción más, no es un estatuto anticorrupción, es una ley transversal que nos está diciendo a los sujetos obligados cómo gestionar la información que manejamos, cómo producirla, cómo almacenarla, cómo publicarla y cómo entregarla. Por eso es importante, porque estamos hablando de información pública y aquí hay actores que manejan información de todo tipo y que termina siendo pública, o bien porque viene de recursos públicos o porque su naturaleza en sí mismo la hace pública. Cuando un ciudadano quiere saber a qué colegio puede matricular a su hijo, requiere información pública. Cuando uno se siente enfermo y quiere saber cuál es la IPS que lo atiende, necesita información pública. Cuando uno es un privado que quiere hacer una empresa y quiere una cámara de comercio y quiere tener lineamientos sobre cómo la registra, es información pública. Entonces está asociado a todo lo que hacemos las entidades, independientemente que está asociado no a un tema anticorrupción, y ese es el primer llamado. Aunque es ley de transparencia, el concepto de transparencia va mucho más allá de la lucha contra la corrupción, y el mensaje es que nos demos cuenta que es una ley transversal que nos aplica a todos, porque todos los sujetos obligados manejamos, gestionamos, recibimos o entregamos información pública o de naturaleza o origen público. ¿Qué regula la ley entonces? La ley nos está redefiniendo el concepto del derecho de acceso a la información pública en Colombia y está estableciendo cuáles son las dimensiones de interpretación del derecho. Establece directrices en materia de publicidad de la información y de respuesta a solicitudes, complementando lo que ya los códigos de procedimiento establecen para responder cualquier tipo de derecho de petición, y da reglas especiales para las solicitudes de acceso a la información pública. También da directrices en manejo de gestión de información y excepciones del derecho, es decir, nos dice cómo manejarla y qué debemos tener en cuenta para exceptuar el acceso a la información. Como es la ley de acceso a la información pública, es la norma especial que está regulando cuáles son en Colombia las excepciones que tiene el acceso a la información pública, establece garantías del derecho, los responsables de ejercer las garantías del derecho, y define o crea la política pública de acceso a la información pública. ¿A quién aplica la ley? Evidentemente, como les decíamos y como ya decía el doctor Augusto Mesa, Carlos Augusto Mesa, la ley aplica a todo el que maneja información pública, independientemente que sea público o privado. Obviamente le aplica a todas las entidades de las ramas del poder público, del orden nacional y territorial, le aplica a los órganos de control y a los órganos autónomos. Eso implica que el Banco de la República o a las cámaras de comercio o a las EPS, IPS, a las corporaciones autónomas regionales les aplica, así como a las personas naturales o jurídicas que prestan servicios públicos, cámaras de comercio, IPS, EPS y demás, partidos o movimientos políticos y significativos de ciudadanos, que es uno de los avances de nuestra ley. México ya nos alcanzó el año pasado con la reforma a la ley involucrando a los partidos políticos como sujetos obligados de la norma, a entidades que administran instituciones parafiscales o de orígenes o recursos de naturaleza de origen público, y a personas naturales o jurídicas que reciban intermedian fondos, beneficios públicos territoriales y nacionales.
en este caso solo en relación con los fondos que administran. Es importante tener en cuenta que la ley en varias ocasiones establece que aplica a personas tanto naturales como jurídicas, lo que implica que un contratista, persona natural del Estado, está un sujeto obligado de la norma como un gran contratista que maneja cuantiosos recursos públicos y tiene una firma. Los principios de la ley, pues la ley retoma varios principios de carácter constitucional y legal. Me quiero enfocar en uno principalmente, que es el de calidad de la información, y establece la ley nuevas condiciones y eleva al principio constitucional la calidad de la información como herramienta necesaria para hacer seguimiento al derecho de acceso. La ley establece unas reglas de qué se entenderá por calidad de la información en cuanto a oportunidad, completitud, que sea reutilizable y que sea procesable, lo cual es importante tener en cuenta porque ya no es solo entregar información por entregarla o publicarla, la misma tiene que tener facilidades de uso y reutilización y debe ser completa, oportuna y veraz. Adicionalmente, la ley eleva el tema de divulgación proactiva de información a fuerza de principio constitucional. ¿Por qué? Porque establece que efectivamente a partir de la ley las entidades ya no solo satisfacemos el derecho a acceso a la información a través de las respuestas a derechos de petición, sino que también tenemos una obligación de divulgar información de manera proactiva y que este es un mecanismo a través del cual el ciudadano va a ejercer su derecho de acceso. Es así entonces como en su artículo 4 la ley desarrolla el concepto del derecho, estableciendo entonces que ahora los sujetos obligados tenemos una obligación correlativa de divulgar información de forma proactiva y de responder a solicitudes de acceso a la información. En ambos escenarios es el derecho a acceso a la información pública el que se materializa. Por un lado es cuando el ciudadano accede a los sitios web o a las publicaciones de la entidad y accede a una información que la entidad ha publicado de forma proactiva, y por otro lado cuando el ciudadano no encuentra la información y se acerca y la solicita de forma directa a la entidad a través de una solicitud de información. Acá retomamos dos conceptos de la teoría internacional en materia de transparencia y acceso a la información, de transparencia pasiva y transparencia activa. Transparencia activa, cuando la entidad de forma proactiva publica información pública para que el ciudadano acceda a ella sin hacer solicitud, y transparencia pasiva, cuando es la acción del ciudadano que requiere de forma directa a la entidad. En otros países como en Chile o en México le llaman a este segundo el derecho a acceso a la información y el primero transparencia. Para nuestro caso el derecho a acceso a la información es el general, que se materializa a través de la transparencia activa y de la transparencia pasiva. Todo esto atravesado por una adecuada gestión documental, porque la gestión documental es transversal y el tema de archivos, por eso estamos trabajando con la RTA el tema de archivos y de la mano del Archivo General de la Nación, cómo alinear las metodologías del archivo con los temas de transparencia, porque es fundamental. Si no tenemos una adecuada gestión de la información, si no tenemos documentos e inventarios claramente definidos que permitan hacer trazabilidad de dónde está la información, poderla publicar o poder dar respuesta a las solicitudes pues va a ser un poco más difícil, y por eso mismo el no tener adecuados mecanismos de gestión documental puede afectar la implementación del derecho de acceso. Como les decía, entonces en materia de transparencia activa, la ley establece unos mínimos de publicación de información que hay que publicar respecto a temas básicos de estructura, funcionamiento, servicios, trámites, directorios de funcionarios y de contratación. En últimas, para las entidades públicas ya venían siendo obligados por gobierno en línea, y para las entidades privadas por buenas prácticas y por algunos otros mandatos legales o normativos ya venían publicando información. Lo que busca la ley es armonizar y que por lo menos los ciudadanos tengan un mínimo de información al cual saben que pueden acudir ingresando a los sitios web o a las sedes físicas de las entidades, y que los mismos los van a acceder tanto para el sujeto público como el privado de forma indiferente. En materia de transparencia pasiva, como les decía, la ley da unas reglas especiales sobre el manejo del derecho de petición cuando se trata de solicitudes de información. Cambia algunos aspectos que venían siendo tradicionales en el Código de Procedimiento Administrativo. Por ejemplo, no exige la justificación de la solicitud. Tradicionalmente las entidades, cada vez que se ponía un derecho de petición, pedíamos por norma que se justificara para qué el ciudadano estaba pidiendo o haciendo el derecho de petición. La ley dice, para el caso puntual del derecho de petición de información, no se requiere justificación porque es un derecho fundamental y un ciudadano no tiene por qué justificar por qué quiere hacer uso de un derecho fundamental. Adicionalmente establece que el mecanismo electrónico es idóneo para hacer solicitudes de información, e incluso el medio oral. O sea, una persona verbalmente se puede acercar a una oficina y pedir información, y la entidad no tiene por qué exigirle ni que llene el formato, ni que diligencie, ni que me mándelo por mail. Lo puede y lo tiene que recibir, lo que implica entonces que las entidades tenemos que adecuarnos para poder atender las solicitudes y poder que el ciudadano haga seguimiento a las mismas por medios electrónicos.
Como les decía también, la ley establece las excepciones al derecho de acceso a la información, como es la ley que está hablando del acceso a la información pública, dice cuáles son las temáticas a través del cual el Congreso de la República podrá exceptuar el acceso a la información pública en Colombia. Y es que efectivamente en Colombia solo, por mandato constitucional y ahora reiterado por la ley 1712, solo se puede exceptuar el acceso a la información o negar información cuando hay una norma de carácter legal o constitucional que de forma particular dice que esa información no se debe publicar. Lo que hace la ley de transparencia es definir las materias en las cuales el Congreso puede legislar entonces las reservas de acceso a la información y los define en dos tipos. Solamente se puede exceptuar información cuando genera algún tipo de daño la divulgación de esta información y los daños están categorizados por daño a los intereses de las personas naturales o jurídicas o por daño a los intereses públicos o de la nación. Para el primer caso lo llama información clasificada, para el segundo caso lo llama información reservada, lo cual es importante porque está incorporando un nuevo concepto en el ordenamiento jurídico colombiano y es el término de información clasificada, que hace referencia a la protección de datos personales relacionados con la intimidad y la integridad de las personas, los derechos a la vida o el derecho de los secretos comerciales y profesionales que también los protege, por eso la de personas naturales o jurídicas. Cuando hablamos de información reservada, es información que está asociada con el interés de la nación, información relacionada con defensa o seguridad nacional, con seguridad pública, con relaciones internacionales, con el adecuado desarrollo de la justicia, los derechos de la infancia y la adolescencia y estabilidad macroeconómica y financiera del país, salud pública y otros, que implica que no solo porque diga este nombre la información que estamos manejando automáticamente se entiende exceptuada. Es importante tener en cuenta que tiene que haber otra ley que específicamente señale que esa información está exceptuada y qué información es la que se exceptúa. En el caso de derecho a intimidad, pues ya tenemos la ley de protección de datos personales, en el caso de defensa tenemos también la ley de inteligencia y hay normas tanto del marco nacional como de acuerdos suscritos por el Estado colombiano con la CAN, otros entes multilaterales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que sirven para revisar efectivamente qué se entiende por exceptuado en cada una de estas materias. Adicionalmente, como les decía, la ley da señalamientos sobre cómo gestionar la información, es decir, nos dice cómo publicarla, cómo responderla, cómo exceptuarla y cómo manejarla al interior de la entidad para tener una adecuada gestión de la misma. Para eso la ley define 4 instrumentos que es necesario implementar por los sujetos obligados. Un primero, que es un registro o inventario de activos de información, que establece que para cada tipo de información que maneja la entidad se tenga claro en qué medio reposa, en qué formato reposa y en dónde está publicado, de tal forma que sepamos si está en físico, si en digital y en dónde está. Adicionalmente nos dice hay que tener un índice de la información clasificada y reservada, y es decir, el inventario de toda esa información que la entidad valora como clasificado o reservada de acuerdo a lo que les acabo de decir y con el fundamento legal que permite reservar o clasificar esa información. Es decir, ustedes manejan información de bases de datos con datos personales, se entenderá entonces que la información contenida allí deberá ser parte del índice, identificando qué campos de la base de datos son clasificados. Otro de los temas que pide la ley es un esquema de publicación de información, que es lo opuesto al índice de información clasificada y reservada. También es un inventario de documentos, pero es un inventario de los documentos que la entidad ya tiene públicos, ya están publicados. Lo que busca esto es que el ciudadano, antes de requerir a la entidad, puede ir al esquema y pueda saber qué de la información que tiene la entidad ya está público y pueda identificar si lo que le interesa ya está publicado y en dónde está publicado y quién es el responsable de publicarlo, de tal forma que sepa o bien a quién pedírselo o dónde lo puede descargar para evitar el aumento de los derechos de petición. La ley busca efectivamente promover que el acceso proactivo a la información sea la regla y no la excepción. Y hay un cuarto instrumento que es el programa de gestión documental, que es transversal y lo que hace el programa de gestión documental es definir las políticas internas para cada entidad de cómo se accede, cómo se produce la información, cómo se distribuye, cómo se publica, de tal forma que la entidad, de acuerdo a su naturaleza, pueda armonizar los mandatos del Archivo General de la Nación y los mandatos de la Ley de Transparencia de acuerdo a la realidad de la entidad y el tipo de información que maneje y el tipo de entidad que es. Digamos, eso es importante incluso porque cuando son entidades privadas que manejan información pública y privada, el programa de gestión documental les ayuda a identificar qué dependencias manejan información privada, qué dependencias manejan información pública y pueden armonizar la adecuada implementación de la norma. Para finalizar, por la última parte, lo que busco es contextualizar rápidamente, sabiendo que estamos contra el tiempo,
¿Cómo estamos en materia de la política pública de acceso a la información? Lo primero que tenemos que decir es que la ley le da validez legal a la política pública de acceso a la información, pero la decisión que tomamos desde el Gobierno Nacional con la mano de la Procuraduría fue: no vamos a hacer otro documento COMPES, no vamos a hacer otra política, porque en últimas esta ley ya tiene vida legal a partir de la misma ley de transparencia. Lo que decidimos es que a partir de ese lineamiento del COMPES 167, que ya les decía, que tiene de su primera línea la mejora de la calidad de la información pública, nos apoyamos para promover la política pública de acceso a la información pública en Colombia. Y lo que hemos hecho es también apoyarnos en otra serie de políticas públicas que en el país ya vienen dando mandatos en la materia. En este caso, pongo unos ejemplos. El Estatuto Anticorrupción ya creaba el Plan Anticorrupción, que es la obligación de todas las entidades de tener un plan en donde tengan la estrategia de servicio al ciudadano, la estrategia de antitrámite, la estrategia de rendición de cuentas y sus mapas de riesgos de corrupción. Tenemos unas políticas de gestión de calidad que nos dicen cómo tener procesos y procedimientos definidos al interior de las entidades, donde el tema de atención al ciudadano hace parte. Adicionalmente está la estrategia de gobierno en línea, que ha definido cómo hacer uso de medios electrónicos y hacer pública información por estos medios. Tenemos el SECOP, que es el Sistema Electrónico de Contratación Estatal, donde las entidades deben publicar la información relacionada con los contratos con cargo a recursos públicos, independientemente de que sean entidades públicas o privadas o que se rijan por la ley 80 o por el derecho privado. Tenemos la iniciativa de datos abiertos de MINTI, que establece lineamientos claros sobre cómo publicar y difundir información, lo cual lo viene trabajando de la mano del Banco Mundial, y seguramente Felipe más adelante nos ampliará el tema. Tenemos el SIGEP, que es el Sistema de Gestión de Empleo Público, donde las hojas de vida de los funcionarios públicos ya vienen siendo publicadas desde el año 2004, y que desde el año pasado, con la entrada en vigencia de la ley, lo que hicimos fue promover una interfaz hacia el ciudadano para promover que los ciudadanos puedan acceder a la información que ya están en los sistemas de información del Estado, con tal de no duplicar el esfuerzo de las entidades en publicar información. Está la ley de archivos, donde ustedes, como ya la mencionamos, viene dando lineamientos de cómo publicar información y el modelo integrado, cómo gestionar información, perdón, y el modelo integrado de planeación y gestión, que nos ha dicho cómo armonizar la planeación, pues principalmente las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. En ese sentido, lo que hicimos fue definir la política pública en tres ejes de articulación. En primer lugar, pues digamos, la ley crea la política a través del artículo 32 y establece que esta política estará liderada por la Presidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, pero de la mano con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, porque es el que da los lineamientos de cómo hacer uso de tecnología adecuada en el país, con el Departamento Nacional de Planeación, quien es el que da lineamientos en materia de servicio al ciudadano y es el ente rector pues, de los temas de compras públicas a través de Colombia Compra Eficiente. Adicionalmente, con el Departamento Administrativo de la Función Pública, quien es el que rige la política de empleo público, de antitrámites, de control interno y de eficiencia administrativa en el Estado, con el Archivo General de la Nación, quien es el que lidera la política de gestión documental, y con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, quien es la fuente oficial de información pública estadística en el Estado. ¿Qué nos dice la ley? Estas 6 entidades de forma armónica tienen que definir de acuerdo a sus diferentes temas a cargo cómo el país va a avanzar en materia de acceso a la información, y es lo que hemos venido haciendo desde los diferentes ámbitos. Cuando les decimos que tenemos el SIGEP de acceso al ciudadano es porque la función pública ha liderado el tema. Cuando decimos que el SECOP tiene habilitado el canal para que se publiquen los contratos es porque el SECOP está liderando el tema. Cuando decimos que el Gobierno en Línea actualizó su manual de Gobierno en Línea y su decreto para cumplir con la ley, está liderando el tema, y estos decretos reglamentarios y los temas transversales los viene liderando la Presidencia de la República. ¿Cómo enfocamos la política? En 3 dimensiones. Definición de lineamientos, lo cual va desde hacer la reglamentación necesaria, hacer los ajustes a los lineamientos ya existentes y elaborar guías o manuales que faciliten la implementación de la ley. Por otro lado, tenemos una línea de promoción y acompañamiento. Tenemos que garantizar que estos lineamientos que se expiden desde el gobierno se puedan ser implementados. Esta segunda estrategia va de la mano con la Procuraduría, quien es la que tiene la facultad legal de hacer capacitación, pero también con las entidades líderes, que son las expertas líderes temáticas. Frente a esto, pues hemos adelantado estrategias de sensibilización y de capacitación, y estamos definiendo un plan a futuro con la Procuraduría. Y una tercera línea de monitoreo y seguimiento y evaluación. Como decía el señor comisionado hace un momento, lo que no se mide no se mejora, y en ese sentido lo que hemos hecho es trabajar por tener indicadores serios que midan el avance tanto de las entidades como del país en materia de acceso a la información pública, lo cual hemos venido trabajando de la mano de la RTA y también con las entidades líderes de política y la Procuraduría, y lo que hoy nos convoca hace parte de esta línea de monitoreo y seguimiento y evaluación. ¿Cuál es el balance? Es importante tener en cuenta, ya tenemos un decreto reglamentario
pues fue firmado inicialmente como el decreto 103 de 2015, ahora es el decreto 1081 del 2015, para los que saben que hicimos un decreto que unificaba todos los decretos de presidencia, en donde están dando lineamientos operativos sobre cómo implementar los instrumentos de gestión de información, sobre cómo dar respuesta a solicitudes y sobre cómo publicar información pública. Adicionalmente, el Gobierno en Línea adelantó la actualización de su decreto reglamentario y estableció las nuevas metas de la estrategia de Gobierno en Línea para el país, involucrando las obligaciones de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información para facilitar la armonización de la política de Gobierno en Línea con la política de acceso a la información. Construimos de la mano de la RTA durante el año pasado pues el modelo de archivos para el acceso a la información y este año estamos en proceso de implementación de unos pilotos. Como ya les mencionaba Bárbara, tenemos aquí unos expertos de España que nos van a acompañar incluso hoy, la tarde y mañana a hacer unos pilotos en unas entidades públicas y estamos haciendo ajustes al modelo integrado de planeación y gestión de acuerdo a las nuevas metas del plan de desarrollo para armonizar la ley de transparencia con los demás lineamientos de política pública que dan las entidades líderes de política. Adicionalmente, y esto es un tema importante y por eso está en negritas, estamos elaborando un segundo decreto reglamentario de la ley que está orientado no tanto al tema operativo de cómo se implementa la norma, sino de cómo se coordinan las organizaciones y cómo se puede hacer control y vigilancia y sanción de la norma. Y es que efectivamente el tema que nos convoca hoy es importante porque además de eso lo que se concluye de este taller y de otro trabajo que estamos haciendo con expertos va a ir a un decreto reglamentario que va a definir la ruta de cuáles son los aliados de la ley en el proceso de monitoreo y de implementación, porque si bien la ley menciona la Procuraduría, menciona las entidades líderes de la política, hay una cantidad de actores que en el Estado hacen parte del control, de la vigilancia y del acompañamiento en la implementación de las políticas públicas. Entonces, si hablamos de capacitación, tenemos que involucrar a la SAP, si hablamos de vigilancia a los partidos políticos, hay que involucrar al Consejo Nacional Electoral, o si hablamos de control a los sujetos privados, tenemos que involucrar a las superintendencias. La idea es que estas conclusiones y los lineamientos de quién y cómo se va a liderar su rol van a quedar en un decreto reglamentario que va a asignar unas competencias a la Comisión Nacional de Moralización y competencias a los sujetos como superintendencias o como otros actores. Adicionalmente estamos trabajando en unas guías, sabemos que es necesario llevar a un lenguaje mucho más claro los mandatos de la norma, en los temas de instrumentos de gestión de información, en cómo dar respuesta a solicitudes. Las guías esperamos estén listas para el mes de noviembre de este año y vamos de la mano de la Procuraduría a socializarlos. Estamos trabajando adicionalmente en el diseño del modelo, estamos ya implementando el piloto de los archivos. Estamos también haciendo acompañamiento de las entidades, vamos a hacer un plan de capacitación en conjunto con la Procuraduría para tener diferentes estrategias de acuerdo a los diferentes grupos de sujetos obligados. Aunque venimos haciendo capacitación desde el año pasado, creemos que es necesario ante la magnitud y cantidad de sujetos obligados de hacerlo de forma coordinada y siguiendo ejemplos internacionales. Adicionalmente, para ya ir cerrando, es importante tener en cuenta que estamos trabajando en el monitoreo, estamos haciendo un modelo de indicadores del avance del país en materia de acceso a la información de la mano de la RTA, como ya lo había mencionado. Adicionalmente, actualizamos el modelo integrado de planeación y gestión y ya tenemos indicadores de avance de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional como línea de base a diciembre de 2014 y estamos trabajando con la Procuraduría en la definición de un modelo de vigilancia a los sujetos obligados no tradicionales. Adicionalmente, pues hay unas actividades transversales que son de impacto para estos temas, sobre todo estamos trabajando de la mano con el Centro Nacional de Consultoría y Jaime Arteaga Asociados en el inventario, el levantamiento del inventario de sujetos obligados. La ley tiene más de 40,000 sujetos obligados en el país, porque está involucrando a todos los actores que les mencioné al principio, privados que cumplen funciones públicas, que prestan servicios públicos, entidades públicas de todos los órdenes, lo cual hace que la tarea no es fácil, que no somos solo nosotros los que tenemos que trabajar, que tenemos que hacerlo de la mano de otros actores, pero para eso estamos haciendo un censo de los sujetos obligados, de tal forma que de ahí podamos definir la estrategia de capacitación, la estrategia de vigilancia y la estrategia de intervención de la política pública. Esto como un tema importante a tener en cuenta porque lo estamos trabajando en conjunto con otros actores y vamos a estar involucrando a muchos de ustedes en la valoración de este inventario. Para finalizar, unas recomendaciones. Es necesario avanzar. Hemos estado trabajando desde el Gobierno Nacional de la mano con la Procuraduría en tener lineamientos y reglamentos claros, pero el tema no es fácil, toca armonizarlo con las políticas ya existentes y toca adaptarlo a este universo enorme de sujetos obligados que tenemos.
¿Qué recomendamos? Que al interior de cada entidad se definan nuevos protocolos y lineamientos, adaptándolos a la luz de lo que se está definiendo desde la política pública. Que se ajusten los planes internos, que se ajusten los lineamientos y los sistemas de información ya existentes para garantizar la adecuada implementación de la ley. Si tienen un sitio web que no cumple con el mandato de la ley para publicar información, hay que actualizarlo. Si el mecanismo de recepcionar solicitudes y responderlas no tiene involucrado que son 10 días, sino 15, hay que actualizarlo. Adicionalmente, hay que definir estrategias de formación, tanto para los funcionarios como para los ciudadanos, sobre todo este último, porque si el ciudadano conoce qué información tenemos y cómo la tenemos, eso va a disminuir la carga y la presión sobre la entidad, y todos los funcionarios, como manejamos información pública, tenemos que saber por lo menos cómo la gestionamos documentalmente. Y hay que fortalecer los mecanismos de monitoreo, que es lo que estamos haciendo por las recomendaciones que ustedes internamente también tengan estrategias de monitoreo de la ley, para poder garantizar que la misma hace parte de los planes estratégicos y que tiene metas definidas claramente. Muchas gracias. Hasta aquí llegó mi presentación.